Bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de este miércoles 6 de mayo, vamos a hablar de precisamente sobre una situación que los medios de comunicación todavía no la han tomado en su agenda con la insistencia o con la preocupación que debería, pero que yo creo que es importante hacer una voz de alerta sobre lo que está pasando en la capacidad de pago de los y las salvadoreñas en cuanto a los préstamos bancarios en nuestro país. La información que nosotros tenemos es que los niveles de morosidad de las carteras de préstamos se han incrementado aceleradamente en los últimos meses, especialmente en entidades durante los últimos años que han expandido agresivamente su cartera hacia distintos sectores productivos de nuestro país. Por ejemplo, quiero contarles que hasta febrero del año 2009 la Asociación Bancaria Salvadoreña Avanza detallaba que los préstamos de consumo, vivienda y comercio y la industria manufacturera constituían el 73% de la estructura crediticia de nuestro país. ¿Qué es importante decir de esto? De que se ha bajado, por ejemplo, a marzo pasado, estamos hablando de escasos un mes y unos días más, los préstamos calificados como A1 y calificados como A2 descendieron en un 4%, lo que representó 326.8 millones de créditos que bajaron de categoría según información de Avanza. Esto significa, en palabras más salvadoreñas, que los y las salvadoreñas ya no están teniendo la misma capacidad de pago que tenían anteriormente, que ya no están respondiendo a sus obligaciones bancarias, llámese préstamos personales, préstamos hipotecarios para viviendas, para la industria, etcétera. Ya no están pagando con la puntualidad que deberían estar pagando, o probablemente se estén retrasando en el pago de sus cuotas hacia los bancos con los cuales han contraído estas deudas. Síntoma claro de que se está deteriorando la economía de los y las salvadoreñas. Eso es una buena pregunta con la cual vamos a comenzar esta mañana. Santiago Ruiz, economista, fue presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, Colpros, está con nosotros esta mañana. Santiago, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. A la orden, muchas gracias. Juan Héctor Vidal, también economista, fue directivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, director ejecutivo, columnista de uno de los principales periódicos, también está con nosotros. Muchas gracias, Juan Héctor Vidal, por acompañarnos esta mañana aquí en vivo en Canal 33, primera entrevista. Gracias por la invitación, gusto compartir con Santiago, mi maestro, y por supuesto un saludo muy cordial a los televidentes. A ver, Juan Héctor, cuando tú lees esto que ha publicado Avanza, que a marzo pasado los préstamos calificados como A1 y A2 descendieron en un 4%, lo que representa 326.8 millones en créditos que bajaron de categoría. ¿Qué es esto? ¿Señal de que es un reflejo de la situación económica de los y las salvadoreñas? Yo creo que era lo que tenía que ocurrir. Este tema, curiosamente, lo hemos tocado en algunas conversaciones en otros medios con Santiago. Dentro de una perspectiva, digamos, de mediano plazo de lo que podía pasar, especialmente a partir de la caída de las remesas familiares, la pérdida de empleos, de ingresos familiares, el uso intenso de la tarjeta de crédito, como expedientes, digamos, que señalan la presencia de un fenómeno bastante complejo y que se dibujó por la campaña electoral, pero que Santiago creo que le pegó exactamente cuándo iban a empezar a emerger estos problemas. Lo delicado ahí, indudablemente, es en primer lugar las penurias familiares que están pasando, pero hay problemas también económicos relevantes. Por ejemplo, esto va a deteriorar la capacidad de consumo de la gente, que es la que ha estado insuflando fuerzas en el pasado, por lo menos al crecimiento lento por lo demás de la economía. Y por supuesto, las prácticas al interior de los bancos tienen que ser más conservadoras, sabiendo de previo de que los bancos en su mayoría son de origen extranjero. 80% más o menos manejan 4 bancos entre créditos y depósitos, y naturalmente estos bancos responden a parámetros de sus empresas matrices. Consiguientemente hay un problema ahí serio, porque tampoco tenemos un banco central que pueda liderar un movimiento allí para inyectarle recursos y que rescalonar las deudas de los que están afectados, y entonces se complica más el panorama. Ya en el pasado se tropezó con una situación similar. Yo recuerdo, estaba en el tránsito yo de la dirección ejecutiva de ANEP a Casalco,
y notamos un problema serio en el sector de la construcción, que la gente ya no tenía medios para pagar sus cuotas y además se había acumulado un inventario muy grande de viviendas. ¿Es a lo que vamos en este momento? ¿Una situación similar? Podía pasar porque, bueno, sabemos que el deterioro de la construcción, especialmente vivienda del sector social, pues ha sido muy marcado. Y Casalco sistemáticamente está planteando este problema. Lo que pasa es que en aquella oportunidad, Romeo, había diferentes medios para hacerle frente al problema. Yo recuerdo que se unieron Casalco, Avanza y el Fondo Social para la Vivienda, y así fue posible ir saliendo de un inventario de vivienda de interés social que superaba los 32.000 unidades. Hoy difícilmente se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces, ahí también hay que ponerle atención, porque detrás de esa mora que tú estás mencionando, que era previsible, hay problemas más serios, pues, porque a veces la gente se tiene que endeudar con un crédito personal, pero a costa de hipotecar su casita. Entonces el problema se complica, ¿no? Así es que si el panorama es complejo. Eso sí es una señal clara, Juan Héctor, esa es como la conclusión o es la pregunta que te quiero remarcar, ¿no? Esta sí es una señal clara, obvia, de que hay un deterioro de la capacidad de pago de la economía, que la crisis mundial, que la crisis nacional está afectando a los salvadoreños y las salvadoreñas. Sí, definitivamente. Mira, hay estándares internacionales que señalan que llegar a un 4% ya es una luz roja. Aquí creo que no ha llegado todavía. La información que tengo que anda por 3.5, 3.8, puntos más, puntos menos, pero definitivamente es un problema serio. Cuando dice 4%, ¿te refieres a qué? A la mora en general. Pero ahí hay que diseccionar, digamos, dividir si son créditos personales, si son créditos a empresas, o de vivienda, sectores productivos, vivienda, porque también en aquella oportunidad, Romeo, no sé si tú te recordarás, hubo intento de lanzar un programa de salvataje, donde participó ANEP, Avanza nuevamente, no se pudo avanzar en lo que como hubiera sido deseable, pero ese experimento inclusive ha quedado marcado en estudios de Fondo Monetario Internacional, de CEPAL, de Banco Mundial. Es un intento que hacíamos en un momento crítico, porque coincide precisamente con el inicio del menor crecimiento de la economía de 1996. Ok, Santiago, ustedes advirtieron en su momento sobre esta situación, sobre esta pérdida de capacidad de pago, de morosidad que podría tener los salvadoreños ante esta situación bancaria. Sí, nosotros desde hace varios años veníamos recalcando la presencia de dos crisis. Una, la crisis nacional, que empezó a reflejarse desde 1996 y que se fue haciendo cada vez más fuerte al interior del país, y luego la posibilidad de una crisis financiera internacional que viniera a reforzar la crisis interna, y para eso nosotros proyectamos que por esta época era cuando la situación iba a estar peor, o sea, los meses de marzo, abril y mayo. Sin embargo, yo creo que en nuestro caso creímos que la situación iba a ser peor. Las medidas que han venido siendo tomadas, tanto por la empresa privada, el sector financiero, por el Banco Central y la Superintendencia del Sistema Financiero, han permitido que la situación no se vaya de las manos, pierda control. Por ejemplo, en nuestro país, si bien no implementó las normas más estrictas para situaciones en que se podía presentar una crisis financiera internacional, que eran las normas de Basilea II, preparó, digamos, al personal ejecutivo de los bancos y al personal de superintendencia y al Banco Central en estas normas, conversó con la empresa privada hace aproximadamente unos 4 años, y llegaron al acuerdo de que si bien no fuera obligatoria, pero que los bancos privados iban a ir poco a poco implementándolas de acuerdo a sus posibilidades, de tal manera de hacerlas efectivas en el 2010. Esta fue una medida preventiva muy buena, que
la mayoría de bancos aprovecharon, digamos, para fortalecerse directamente antes de que entrara la norma en vigencia en el 2010. Pero luego, ante la inminencia de la crisis internacional y en la medida de que se vio de que la situación financiera internacional se deterioraba, entonces el Banco Central y la Superintendencia tomaron medidas de emergencia que ya nosotros en el colegio las habíamos solicitado, digamos, 4 o 5 meses antes, de aumentar, digamos, el capital social de los bancos y por el otro lado la cantidad de reservas que los bancos debían de mantener para tratar de neutralizar la crisis.